uno de ustedes. Bienvenidos a Iglesia Bautista de Benecer. Les dan la más cordial bienvenida, hermanos. ¿Se ha preguntado por qué está cansado? ¿Por qué se cansa? ¿Por qué se cansan las personas? No. Físicamente y espiritualmente. Hay muchas personas en el mundo, hermano. Hay muchas personas en el mundo cansadas por la vida que están llevando, por la vida que están caminando. Hay muchas personas, hermanos, agotadas, que ya no quieren continuar hacia adelante. Hay personas, hermanos, en este mundo agotados por la familia. ¿Pero qué no es una bendición tener una familia? Hay personas, hermanos, que están agotados con la familia en Cristo. Hay personas que están agotadas, cansadas por la familia de Cristo. Si hiciéramos una encuesta, hermanos, y fuéramos honestos, cada uno de nosotros, ¿cuántos nos hemos sentido cansados con la familia que Cristo nos dio? Si somos honestos, la predicación está un poquito fuerte. Si somos honestos, ¿cuántos estamos agotados por el hermano? ¿Cuántos estamos cansados del hermano? ¿Cuántos de nosotros estamos cansados por el otro hermano? ¿Cuántos de nosotros estamos cansados, hermanos, de los líderes? ¿Cuántos de nosotros estamos cansados del pastor? ¿Cuántos de nosotros estamos cansados en el lugar en el que nos estamos reuniendo? Y si usted me dice, pastor, eso no es cierto, mire las bandas. A la gente le importa más, hermanos, lo secular. Por eso es el motivo que se cansan. Porque no les importa Cristo. Porque no les importa lo que Dios hizo para darnos vida eterna a nosotros. Por eso es que nosotros nos cansamos. A otras personas, hermanos, están estresadas. Y hoy en día muchas personas, hermanos, están estresadas en la escuela o en el trabajo. Muchos. Yo he visto a muchos que se estresan por el trabajo. Es más, muchos se estresan por el tráfico. Muchos se estresan por el trabajo, que es una bendición de Dios, que Dios les ha dado ese trabajo. Se estresan por el tráfico, por esa bendición que puede ir usted alabando y glorificando al Señor en medio del tráfico. Pero en vez de ir a glorificando al Señor, quiere pelear en medio del tráfico. Muchos de nosotros, hermanos, vivimos estresados. Vivimos estresados por lo que nos está sucediendo. Otras personas, hermanos, viven cansadas, viven enfermas, tomando píldoras al fin de curarse, al fin de sentirse mejor. La otra vez, hermanos, yo les decía que hoy en día el número uno de las enfermedades es el estrés. Y el estrés es bien feo, hermanos. Y vivimos estresados. Hoy me dijo una persona, le dije, vamos a descansar sábado, domingo, lunes y martes. Gloria a Dios, que vamos a descansar. Me dice, no, yo necesito para la renta. Le dije, pues vas a buscar otro trabajo porque no voy a trabajar. Y para la otra semana vamos a descansar sábado, domingo, lunes y martes. Gloria a Dios, le digo. Gloria a Dios. Dice, pero necesito trabajar. ¿Cómo voy a hacer para la renta?
Y le dije, ¿sabes qué? Le digo, te invito al templo el día de hoy. Le digo. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a hablar de eso. Que tú no sabes poner a Dios en primer lugar. Por eso es la razón que tú vives estresado. Si tienes, porque tienes. Si no tienes, porque no tienes. Si tienes hijos, miren hermanos, los que tienen hijos reniegan de los hijos. Ay, que he gastado tantísimo de pañales en este fulanito. Y que no le aguantan los pañales. Y vives estresado. Y ya están haciendo la cuenta desde ya. ¿Cuánto van a gastar en los niños por los pañales? Están estresados, hermano, por lo que les van a poner, cómo es que los van a guiar, en vez de poner a Dios en primer lugar para que les dé la sabiduría y puedan encaminar esos niños en los caminos de nuestro Señor y que sepan depender totalmente de nuestro Dios. El que no lo tiene, lo quisiera tener. Yo les he dicho, hermanos, en ocasiones anteriores, que yo tengo un tío que es millonario. Lo puedo llamar millonario, hermanos, porque una persona que ya tiene más de 2 o 3 millones es millonario. Y él es millonario. Y un día me dijo, sobrino, yo le aplaudo lo que hizo. Yo diera todo lo que yo tuviera por tener una hija como la que usted tiene. Él no tiene hijos. Y dije, pues adóptenos 10. No, dice, no es lo mismo. No es sangre de mi sangre. Y si yo quisiera ver, tiene muchos nietos de su esposa. Y si yo quisiera ver, dice, mi sangre. Y si no la conocí. Y los que tenemos, los regañamos. Les pegamos. La disciplina es diferente. De que debemos disciplinarlos, debemos de disciplinarlos. Pero esos niños es una bendición. Ahorita escuché a las embarazadas. Una está enojada y la otra está llorando porque están embarazadas. En vez de ser una bendición y glorificar y darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Amén. También hay muchas personas, hermanos, agobiadas por el matrimonio. Muchas personas que están agobiadas por el matrimonio, el cual están llevando. Es que no la llevo bien, pastor. No importa quién sufra, no importa, hermanos, qué daño hagas. Y la primera salida que buscamos es el divorcio. En vez de luchar, en vez de trabajar, en vez de doblar rodillas, pedirle sabiduría al Señor para que nos ayude a ponerlo a Él en primer lugar en medio de nuestro matrimonio, tanto le dé sabiduría a mi cónyuge como me dé sabiduría a mí para llevar nuestro matrimonio hasta donde el Señor quiere que lo llevemos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hasta que la muerte los separe. Pero hay mucho divorcio. ¿Por qué? Porque están agobiados, porque no quieren luchar, porque no quieren poner a Dios en primer lugar. Se están destruyendo muchos matrimonios que se están destruyendo el uno al otro, sin importar quién es el que va a sufrir, simplemente porque se han cansado del matrimonio en el cual el Señor les ha dado y les ha bendecido para que vivan en amor. Por lo tanto, hermano, existen también personas felices. Muchas personas que existen felices. El domingo tuve la oportunidad de ir a una iglesia, hermanos. La primera hora me quería salir corriendo. De verdad. La primera hora quería salirme corriendo. Y volteaba y miraba al hermano que me dije, ¿dónde me metí? Y después, hermano, la segunda hora le daba gracias a Dios por verme invitado, por verme llevado a ese lugar. Porque el Señor me habló tremendamente. La palabra buenísima, hermanos, que de verdad el Señor a mí, por lo tanto, me habló. Y decía
¿Por qué es que nosotros, o por qué es que muchas personas, hermanos, son felices? ¿Y por qué muchos están amargados? ¿Por qué muchos llevan una vida, parece una vida de sufrimiento? Llevan una vida, hermanos, a la cual no les puedes hablar porque todo, pero todo les molesta. Porque hay personas, hermanos, que no pueden, que todo lo que miran alrededor, todo está mal excepto ellos. Hay personas felices y aún esa persona que no está feliz le molesta que aquella persona esté feliz. Hay personas que llevan una vida feliz, agradable, hermanos, con lo que hacen. Y son más felices, escúchelo bien, hermano. Y lleves esto a su casa, no quiere decir que voy a terminar. Pero llévese esto, grábeselo en su mente, grábeselo en su corazón, hermanos. ¿Saben por qué hay personas felices? Porque saben aceptar la bendición de Dios. Si tienen, le dan gloria a Dios. Y si no tienen, le dan gloria a Dios. Cuando una persona, hermanos, aprende a poner a Dios en primer lugar y acepta, escúchelo bien, y acepta la bendición de Dios, es feliz. Es feliz. Si llevo mucho trabajo, gloria a Dios que llevo mucho trabajo. Si llevo poco, gloria a Dios que voy a salir temprano. Que va a nevar, gloria a Dios que va a nevar. Voy a tomar café con mi esposa. No voy a salir. Ay, pastor, pero ahí viene la renta. Aprenda a que Dios también está trabajando en su vida. Aprenda a poner a Dios en primer lugar en su vida para que Dios empiece a bendecir su vida. Si nosotros no hemos aprendido, hermanos, a poner a Dios en primer lugar, Dios no puede trabajar. Dios no puede bendecirnos. Cuando nosotros aprendemos a poner a Dios en primer lugar, todo lo que hacemos, hermanos, es de bendición. Todo lo que hacemos es de bendición. Hay personas, hermanos, de verdad que le dan gracias a Dios. Si tienen casa, gloria a Dios. Si tienen trabajo, gloria a Dios. Si tienen que comer, gloria a Dios. Y si no tienen, gloria a Dios. Y tienen una cara de felicidad, porque aceptan la voluntad de Dios. Pero existen también individuos, hermanos, que tienen la cara triste, viven en una tristeza por no poner a Dios en primer lugar. Y hoy vamos a estar aprendiendo, hermanos, cómo descansar en el Señor. Hermanos, nosotros debemos de depender de nuestro Dios. Y no debemos de depender nosotros de la economía, o no podemos depender nosotros del trabajo, o del tiempo, o de lo que está sucediendo en nuestro país. En mi pueblo, hermanos, en mi pueblo que se llama La Loma, hay muchas personas, muchos jóvenes, hermanos, que tienen una vida por delante. Toda una vida por delante. Y muchos de esos jóvenes, hermanos, se están quitando la vida. Bueno, ya le cambiaron este nombre, ahora se llama el Rancho de los Ahorcados. Porque muchos se están ahorcando, se están quitando la vida. ¿Saben por qué? Porque escuchan la voz de Satanás y no conocen de Dios, hermanos, y adoptan o van por el camino más fácil. Así como un matrimonio, hermano, adopta por el divorcio, así esas personas también adoptan por suicidarse. Bueno, si me muero, pues ya se acabó todo. Optan. Gracias, por eso es mi ayuda idónea. Optan, hermanos, por suicidarse. Los matrimonios, hermanos, cuando tienen problemas, optan también por el divorcio, porque Satanás te hace creer que es el camino más fácil. Porque Satanás es astuto y piensa y te dice y te susurra al oído y te dice, ¿sabes qué? Es lo más fácil que puedes hacer.
Puedes buscarte otra persona. Es más, ya no lo necesitas. Es más, ya no la necesitas. Ese matrimonio que estás viviendo se ha convertido en maldición. Ese matrimonio que estás viviendo no es un ejemplo ni para la sociedad, ni mucho menos para tus hijos. Y Satanás empieza a trabajar. Estos jóvenes, hermanos, tienen una vida totalmente por delante, pero no han sabido poner a Dios en primer lugar, hermanos. No vamos a hablar, hermanos, de ninguna persona que se quiera quitar la vida. Pero una persona, hermanos, que dice que es hijo de Dios, ¿por qué se cansa? Y por eso les hacía esa pregunta. ¿Por qué estás cansado tú? ¿Por qué estás cansada tú, hermano? Que ya no quieres continuar hacia adelante. Los ministros se cansan, los pastores se cansan, hermano. Cuando escuchaba el domingo la predicación y oía al pastor y yo dije, gloria a Dios, no soy el único que se cansa. No es el único. Pero Dios te dice, aquí estoy. Aquí estoy para levantarte. Aquí estoy para sacudirte y para que continúes hacia adelante. Hermanos, las cosas del Señor, hermanos, no son fáciles, tampoco difíciles y tampoco imposibles. El Señor jamás prometió, hermanos, que iba a ser color de rosa. Lo que sí prometió nuestro Señor y nos dijo que Él iba a estar con cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. A donde quiera que vayamos, Él iba a estar con nosotros. Si usted quiere servirle, hermano, a Dios, sírvale. Si usted quiere verdaderamente dejarse usar por el Señor, aprenda a dejarse usar por nuestro Dios. Si usted quiere verdaderamente, hermanos, agradarle a nuestro Señor, ponga a Dios en primer lugar. El primer lugar no es su trabajo. El primer lugar no es su esposa. El primer lugar no es su esposo o sus hijos. El primer lugar no es su casa, ni su vehículo, ni su vecino, ni sus padres, ni nadie es el primer lugar más que Cristo nuestro Señor. Si nosotros aprendemos, hermanos, a poner a Dios en primer lugar, van a empezar a llover las bendiciones. Cuando nosotros verdaderamente dependemos totalmente de nuestro Señor, hermanos, vamos a tener una bendición de que podemos caminar, que podemos trabajar y que podemos ver verdaderamente todas las bendiciones de nuestro Señor. Si usted verdaderamente, hermanos, pone a Dios en primer lugar, va a haber algo en usted que lo va a transformar. Porque no le va a preocupar ni siquiera el dolor. No le va a preocupar ni siquiera la muerte. No le va a preocupar, hermanos, absolutamente nada cuando aprenda a poner a Dios en primer lugar. Ayer miré una película y se la recomiendo, que se llama Un milagro del cielo. Milagros del cielo. ¿Quién la ha visto? ¿Quién ha visto esta película? Es de una niña, hermanos, que tiene una infección en su estómago grave y tiene que viajar de Texas hasta Boston para poder atenderla allá, la atendían allá. Y esta niña aprende, hermanos, a confiar y a poner a Dios en primer lugar. Y así enferma, testificaba. Ella se cayó en un hueco de un árbol, hermanos, como 10 metros de cabeza. Y duraron muchas horas los bomberos y todo para poder sacarla. Y ella dice, la saca de allí, ni un hueso, hermanos, se quebró, ni un hueso. Y dice ella, en la película dice, yo aprendí, dice,
Se miró en el espejo y miró que el estómago le estaba bajando. Y le dice a la mamá, vas a estar bien, hija. Yo sé que voy a estar bien, dice. Porque Él me dijo que yo iba a estar bien. Una niña, hermanos, de 10 años, a mí me dio una lección. Que supo confiar y poner a Dios en primer lugar. En Mateo 11, hermanos, Mateo 11, vamos a Mateo 11, Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. ¿Lo tenemos? Ok. Póngase de pie, hermano, en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré, todos juntos, hermanos, y yo os descansar. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor. Padre, tú nos has prometido en tu palabra, Señor, que vengamos a ti, los que estemos trabajados, los que estemos cargados, los que estemos cansados, Padre Santo, y tú nos vas a dar un dulce descanso, Señor. Tú nos vas a descansar, Padre Santo. Señor, te pido, Padre Santo, que en esta hora seas tú con mi persona, Señor, y que pueda descansar plenamente en ti, Señor. Señor, yo no sé cómo ha venido mi hermano el día de hoy. No sé cómo ha venido mi hermana, Señor. Hace 3 meses atrás, Señor, prediqué también de este mismo versículo, Padre. Pero ahora me lo muestras diferente, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú, así como hablaste a mi corazón, hables a mi hermano, hables a mi hermana. Hable, Señor, al que está cansado y que no quiere continuar. Al que está cansado, Señor, y que no quiere saber nada de ti, Padre. Al que está cansado, Señor, de ese matrimonio que lleva, Padre. Señor, te pido, Señor, que seas tú el que tome el control de ese matrimonio, Señor. Señor, te pido por el que está cansado, por la familia, por los hijos que están en desobediencia, Señor. Señor, que aprendan, Padre, a confiar en ti, a ponerte a ti, Señor, en primer lugar, Padre, para que tú les des ese descanso, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, el que pueda cobijarnos, Señor, que tu palabra, Padre Santo, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que rasgue también, Padre Santo, al salir, para recordar, Señor, que solamente tú nos puedes dar ese descanso, Padre. Sé con nosotros y en tus manos estamos, porque lo hemos orado en ese nombre de que es de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Las personas, hermanos, tomen asiento, por favor. Las personas se agotan, se cansan, pero no es tanto, hermanos, que se cansen por lo que están haciendo, sino que las personas, hermanos, se agotan, se cansan por los desafíos, escúchelo bien, por los desafíos cotidianos de la vida, sino por el resultado de no poner a Dios en primer lugar. Aquellos, hermanos, que tienen a Dios en primer lugar en su vida son felices. Yo ayer compartía con unos hermanos y yo les decía, si tienes a Dios, lo tienes todo. Y si no tienes a Dios, no tienes absolutamente nada. Porque el dueño de todo esto, hermanos, es Dios. Porque el dueño de su casa es Dios. Porque el dueño de su esposo, de su esposa, es Dios. Porque el dueño del trabajo es Dios. Porque el dueño de la ropa que usted lleva es Dios. Porque el dueño de la cuenta bancaria que usted tiene es Dios.
Y si usted tiene a Dios, lo tiene absolutamente todo. Y si no tiene a Dios, por más que tenga ceros en la cuenta, hermanos, no tiene absolutamente nada. Si nosotros tenemos el primer lugar, hermanos, en nuestra vida, que es Dios, vamos a ser felices. Vamos a reflejar a Cristo mismo. Vamos a ser, hermanos, más felices en todos los aspectos. Vamos a ser más tolerantes en todos los aspectos. Vamos a ser más precavidos en todos los aspectos si tenemos a Dios y ponemos a Dios en primer lugar. Vamos a ser personas mejor organizadas. Vamos a ser personas, hermanos, más bendecidos. Porque nosotros automáticamente con Dios lo tenemos todo. Y Cristo lo es, hermanos, todo. Pero una persona, hermanos, que ha invertido el papel o el orden de prioridades, muestra un semblante, hermanos, agobiado. Está malhumorado, está enojado. Todo el tiempo, hermanos, que personas que supuestamente son hijos de Dios, son personas cuando no aprenden a poner a Dios en primer lugar, hermanos, son unas personas que viven totalmente, iba a decir una palabra fuerte, pero son personas malagradecidas, porque no han aprendido, hermanos, a poner a Dios en primer lugar. Buscan, hermano, las cosas a su conveniencia. Tratan de llegar a Dios o buscan solamente a Dios para tratar de obtener algo. Van al templo, van a la iglesia o buscan personas, hermanos, para tratar de obtener algo. Son personas cuando no saben poner a Dios en primer lugar. Son personas, hermanos, que buscan, que son envidiosas, que son personas, hermanos, que solamente buscan su propio bien. Son personas, hermanos, que no saben verdaderamente depender totalmente de nuestro Dios. Por eso es que viven cansados. Por eso que hoy es una persona que vive cansada, hermano, no ha depositado toda la confianza en nuestro Señor, porque no ha dependido totalmente de nuestro Señor. Son personas, hermanos, a los cuales deben de aprender a poner a Dios en primer lugar. Deben de depositar toda su confianza en nuestro Señor, para que el Señor pueda bendecirlos en su caminar, para que el Señor pueda bendecirlos y pueda resplandecer en cada uno de ellos y reflejar a Cristo mismo en su diario vivir. En Lucas, hermanos, 5 dice la palabra de nuestro Señor así. Lucas 5. Lucas 5, 1. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En la Biblia, hermanos, encontramos la historia de Jesús cuando estaba predicando en la orilla del mar de Galilea. El Señor le había pedido a Simón Pedro, hermanos, si podía predicar dentro de su barca, porque había muchísima gente en la orilla, en la playa, y muchas personas que se amontonaban. El lugar ese, hermanos, era el lugar de pescadores, y traían todo su producto que habían pescado, hermanos, para hacer todas las transacciones allí y para vender, porque de eso vivían, vendían el pescado allí. Pero algo, hermanos, que quiero que quede bien claro, hermanos,
que he aprendido yo aquí, que nosotros, y lo traigo el día de hoy con ustedes, que nosotros debemos primeramente, para poder poner a Dios en primer lugar, hermanos, debemos de escuchar a Dios primero. Muchos de nosotros, ¿quién de los que estamos aquí no ha aceptado a Cristo en su corazón? ¿Todos? Todos. ¿Cómo escucha la voz de Dios? ¿Cómo ha aprendido usted a escuchar a Dios, hermano? Usted me puede decir: a través de la Biblia, pastor. Yo he escuchado a Dios, yo he hablado con Dios a través de la Biblia. Yo he escuchado a Dios, hermano, a través de la oración. He escuchado a Dios a través de la prédica, he escuchado a Dios a través de los cantos, he escuchado a Dios. Pero nosotros no hemos aprendido a escucharlo a Él primero. Cuando nosotros venimos, hermano, y cuando nosotros vamos en oración, nosotros parecemos maquinitas. Hable y hable, pidiéndole a Dios, y pidiéndole a Dios, y pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios. Y no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que debemos nosotros, hermanos, escuchar la voz de Dios primeramente. Si el Señor te prometió, hermanos, voy a poner un ejemplo en general. Si el Señor te prometió que te va a sanar, hermano, el Señor lo va a hacer. ¿Cuándo? No al tiempo, yo no lo sé. El tiempo, dice la palabra del Señor, que el tiempo es del Señor. Y 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Entonces el tiempo es del Señor. Si el Señor te prometió, hermano, que te va a sanar, o si el Señor te prometió algo, el Señor lo va a cumplir. Pero debemos de aprender primeramente a escuchar la voz de Dios para poder hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Si nosotros no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, hermanos, o a escuchar a Dios primero, entonces no podemos poner a Dios en primer lugar. La palabra del Señor dice así, hermanos, que estaba predicando la palabra y le dijo, dice: y vio dos barcas que estaban en el 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro, o Simón, hermanos, escuchó primeramente la voz de Dios. Escuchó y dijo: ¿sabes qué, Pedro? Aparta la barca. Pedro fácilmente le hubiera podido decir: ¿sabes qué? Esta barca es mía. Además, yo ya me cansé de haber estado en el mar. Muchos de nosotros respondemos así: ¿sabes qué, Señor? Yo ya me cansé y sigo esperando por el milagro que tú me dijiste que ibas a hacer, y aún no lo has hecho. Ya me cansé de diario estar orando y orando y no has respondido. Ya me cansé, Señor, de ir al templo. Ya me cansé, Señor, de ir todos los días a escuchar la palabra y tú no respondes, porque nosotros no hemos aprendido a escuchar la voz de nuestro Señor. Cuando nos dice el Señor que nos va a bendecir, nos va a bendecir. Pero aprendamos a escuchar la voz del Señor. Yo siempre les he dicho, hermanos, que el Señor, cada vez que nosotros vinimos, el Señor nos pone un montón de diamantes. Si nosotros escuchamos la voz y tomamos ese diamante y lo hacemos nuestro, vamos a resplandecer. Va a ser de bendición para nuestra vida. ¿A quién no le gustan los diamantes? ¿A quién no le gustan los diamantes? A todos. ¿Por qué? Porque es una piedra preciosa, porque su valor es mucho, hermanos. Este es el más preciado diamante que el Señor nos da cada vez que nosotros venimos a escuchar de su palabra. Pedro escuchó la voz del Señor, hermanos. Pero Pedro no solamente escuchó la voz del Señor, sino que Pedro le creyó a Dios. Y nosotros, hermanos, debemos también de creerle a Dios. Cuando escuchemos la voz de Dios, cuando el Señor nos habla, tenemos que creerle. Si el Señor dijo que iba, hermanos, a
a reedificar su matrimonio, el Señor lo va a hacer. Si el Señor le dijo que va a volver a hacer volver a sus hijos de sus malos caminos, el Señor lo va a hacer. Pero nosotros nos cansamos porque no hemos escuchado la voz de Dios y porque no le creemos a Dios. Entonces, primeramente nosotros debemos de escuchar a Dios y también debemos de creerle a Dios. En el versículo de Lucas 5, capítulo 5, versículo 4, dice la palabra del Señor así: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, bogá. ¿Saben qué es la palabra bogá, verdad, hermanos? Remar. Rema para adentro. ¿Sabes qué, Pedro? ¿Sabes qué? Simón le dijo, boga, rema, mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hermanos, si nosotros le creemos a Dios que el Señor nos dice, ¿sabes qué? Te voy a bendecir. El Señor nos va a bendecir, hermanos. Y cuando el Señor nos bendice, también bendice a otros. Porque si seguimos leyendo, la palabra de Dios dice que las redes se rompían, que casi se hundía la barca. Y les dijeron a nosotros, ¿saben qué? Vengan, ayúdenos. Compartieron la bendición porque Pedro le creyó a Dios. Primeramente escuchó su voz y luego le creyó a Dios. Y cuando le creyó a Dios, obedeció a Dios. Porque ¿de qué sirve, hermanos, que el Señor nos diga, ¿sabes qué, fulano? Haz esto. Y si no es cierto, y si no me dan el trabajo, y si no sucede, ¿sabes qué? Hazlo, obedece a Dios. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de tener en nuestra vida, en nuestro corazón, que nosotros, para tener a Dios en primer lugar, debemos de aprender a escuchar a Dios primero, pero también debemos de creerle a Dios, pero también debemos de obedecerle a Dios. Los discípulos, hermanos, esos dos personajes de los que habla la Biblia, hermanos, obedecieron y echaron la red en el nombre de nuestro Señor. Dijo, ¿sabes qué? Toda la noche hemos pescado y no hemos sacado absolutamente nada, pero en tu nombre echaré la red. Obedeció la voz del que le habló, creyéndole que iban a sacar algo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, y eso es lo que nosotros debemos de tener, hermanos, que nosotros debemos de obedecer a nuestro Señor cuando el Señor nos habla. Señor, confío en tu palabra. Señor, yo sé que vas a restaurar mi matrimonio. Yo sé, Señor, que vas a restaurar a mis hijos. Yo sé, Señor, que vas a restaurar mi trabajo. Yo sé, Señor, que me vas a bendecir con un trabajo. Hermanos, ha sido una bendición para mí, para mi persona, estar en este trabajo, porque ha sido una bendición servirle y agradarle a nuestro Señor y poner a Dios en primer lugar, ente y delante de todo. ¿Cuándo vamos a aprender nosotros a poner a Dios en primer lugar? Debemos de aprender a poner a Dios en primer lugar. Escucha la voz de Dios. Créele a Dios. Hermanos, todo les dije al principio, todo lo que poseemos, todo lo que vemos, hermanos, es de nuestro Señor. El Señor quiere y lo hizo para cada uno de nosotros. Pero créele a Dios que te va a bendecir. Escucha a Dios cuando te dice, te voy a bendecir. Hay un versículo, hermanos, y con esto voy a terminar. Mateo 6, 33. Mateo 6, 33. ¿Lo tenemos? Mateo 6:33, lo tenemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Usted cree que el Señor no sabe de lo que usted está enfermo?
¿Usted cree que el Señor no sabe cuál es su necesidad? ¿Usted cree que el Señor no sabe cómo están sus hijos? ¿Usted cree que el Señor no sabe cómo está su matrimonio? ¿Usted cree que el Señor no sabe que no tiene trabajo? Que apenas Él la está haciendo, pero el Señor sigue poniendo el frijolito en la mesa. El Señor sigue sosteniendo con la gasolina. El Señor sigue sosteniendo para las llantas. El Señor sigue, hermanos, para que usted siga aún bendiciendo a otros. ¿Por qué? Porque usted ha escuchado la voz de Dios, le ha creído a Dios y ha obedecido a Dios. Ponga a Dios en primer lugar y todo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. No se canse, hermanos, no retroceda, no se agote de continuar, de seguir hacia adelante. Ponga a Dios en primer lugar y el Señor va a hacer el resto. Leyendo un blog, dice que una señora americana se fue a África de misionera, una doctora titulada en este país, y se fue a África, y allá en África encontró a otras personas, a unos turistas, y esta señora estaba vendando unas llagas de una enfermedad a un niño que estaba enfermo, y le salieron unas llagas, y lo estaba vendando esta misionera, y le dice, el turista le dice, oye, dice, ¿que tú no eres la doctora reconocida de Estados Unidos? Sí, dice, soy yo. Dice, ¿por qué estás haciendo esto? Dice, a mí me da asco esto. Dice, es más, dice, yo ni por $1.000.000 lo haría. Y le dice ella, tienes razón, yo tampoco ni por $1.000.000 lo hacía. Tampoco, ni porque me pagaran 2, 3, 5 millones de dólares lo hacía. Lo hago solamente por el amor a Cristo. Solamente. Cuando usted verdaderamente le tiene amor a Cristo, no le importa el dinero, porque el dueño del dinero lo tiene usted. Amén. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Padre, en esta noche, Señor. Señor, yo no sé cómo vino mi hermano, mi hermana, cansado, agobiado, tribulado, abrumado, afligido. No lo sé, Señor. Solamente tú lo sabes, Padre. Solamente tú sabes, Señor, cómo ha llegado hasta el día de hoy cada uno de nosotros, Padre. Señor, nosotros nos desesperamos porque vivimos en un cuerpo carnal, Señor. Señor, nos abrumamos, Padre Santo, porque este cuerpo prefiere pedir a los vecinos, a los conocidos, Señor, antes de pedirte a ti, Padre. Antes de escuchar tu voz, antes de creerte, Señor, y antes de obedecerte, Padre. Señor, porque hemos vivido una vida, Padre Santo, carnalmente dependiendo del mundo, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, Señor. Si estamos bien económicamente, entonces somos felices. Pero si estamos mal económicamente, Señor, entonces somos infelices y malagradecidos, Padre. Señor, te pido, Padre Santo, que seas tú con ese hermano, con esa hermana, Señor, que vino cansada. Señor, que no ha sabido ponerte a ti en primer lugar, Padre. Que no ha buscado las cosas tuyas, Señor, en primer lugar. Que seas tú, Padre Santo, el centro de nuestra vida, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, como tú dijiste en tu palabra en Mateo. Venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Hermano, hermana, el Señor nos ha dado una lección con Pedro. Pedro escuchó, obedeció y le creyó. Si tú quieres, hermano, escuchar a Dios, creerle a Dios y obedecerle a Dios, hoy es un día para que tú empieces a poner a Dios en primer lugar.
No esperes el día de mañana. No esperes a que pase la Navidad, a que pase estas fiestas. Celebra el nacimiento de Cristo en tu corazón, pero celébralo escuchándolo, obedeciéndole y creyéndole. Hermano, hermana, yo no sé cómo estés viviendo tú, yo no sé cómo estés trabajando tú, yo no sé hacia dónde te diriges, hacia dónde vienes, pero si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, y si tú has creído y has escuchado su voz, obedécele. La palabra del Señor dice que nosotros seamos hacedores y no solamente oidores. Padre Santo, te pido, Señor, por tu iglesia. Te pido, Padre Santo, por ese hermano que llegó cansado. Padre, abrázalo. Señor, quita todas sus cargas. Señor, que seas tú, Padre, perdonándonos, que seas tú restaurándonos, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Señor, que nos dé la sabiduría, Padre, para de hoy en adelante depender, Señor, totalmente de ti, Padre. Señor, te pido, Señor, que seas tú con nosotros, que seas tú, Señor, con los matrimonios, que seas tú, Señor, con los jóvenes, con los niños, Padre. Que, Señor, nos dé la sabiduría para enseñarles, instruirlos, Padre, en tus caminos, Señor, para cuando sean viejos, Padre, se acuerden de ellos, Señor. Señor, en tus benditas manos estamos, Padre. Señor, a lo mejor nos vamos de este lugar, Padre, pero no de tu presencia, Señor. Que no se aparte, Señor, tu presencia de nosotros, Padre. Que no se aparte, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Que seas tú, Señor, el que vaya delante de nosotros y que nosotros, Padre, podamos seguir tus pisadas, porque el ejemplo lo tenemos, Señor. Señor, llévanos hasta nuestros hogares, danos un dulce descanso, Señor, y que mañana, Padre, nos levantemos victoriosos en tu nombre, sabiendo, Señor, que tú eres el primer lugar de nuestra vida, Padre. Sé con nosotros, Señor, sé con tu iglesia, porque lo hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.